tardes, muy buenas noches. Ya le saqué el pie a Ben y ya lo compliqué. Porque le digo que a mí me gusta caminar, ¿sí? Porque si me quedo acá atrás me tapa el púlpito, entonces camino y me pueden ver. ¿Cómo están? ¿Bien? Bien. Bueno, me alegro mucho. Y como decía Ben, es un hermoso tiempo que tenemos ahora de juntos poder abrir la palabra de Dios y escuchar lo que Dios quiere decirnos a cada uno de nosotros en este día. Estamos acá en la serie Tesoros del Cristiano. Juntos queremos descubrir cuáles son esos tesoros que nosotros tenemos que quizás apropiarnos, guardarlos, porque tienen mucho valor. Cuando hablamos algo de tesoro, hablamos de cosas de valor. Entonces, como cristianos tenemos tesoro. La semana pasada hemos entendido que hablamos del tesoro de la oración, de la importancia de poder hablar con Dios. Pero hoy vamos a ver algo diferente, pero que también va a complementar y nos va a seguir haciendo crecer en conocer los tesoros, pero también decir, ¿para qué me sirve esto? ¿Por qué es necesario tener en cuenta este tesoro en mi vida? Y yo les pregunto lo siguiente, ¿sí? Por lo general todos nosotros, cuando yo les digo, bueno, acá tenemos luz eléctrica, en nuestra casa también. Si yo le hablo de la luz eléctrica, algunos de ustedes a lo mejor enseguida piensan no tal vez en la luz, sino en la boleta de la luz, que últimamente cada vez viene más grosa, más cargadita. Y vos decís, pero si cada vez vamos bajando más consumo, prendemos menos horas el aire, usamos menos foco, las luces son LED, gastan menos y cada vez la cuenta parece que es más grande. Entonces, si yo le hablo de la luz, van a pensar en las boletas, pero si le hablo de la falta de luz, estamos hablando de qué cosa. Al haber falta de luz, ¿qué hay? Oscuridad. Por ejemplo, si ahora se cortara la luz en este momento, ¿cómo quedaríamos? A oscuras. Como por ejemplo así, mira ahora. Y se va a ver en el video. Apagala. La otra de acá. Ah, me quedaba muy lejos, lo tenía listo. Yo quería que quede esto oscuro y quedó todo oscuro ustedes, pero gracias chicos, mis asistentes ahí. La idea era que juntos podamos pensar en eso, que muchas veces nos ha pasado en casa. Se corta la luz y nos quedamos a oscuras, totalmente a oscuras. Y cuán importante es, en ese momento de mucha oscuridad, otro recurso que no sea la luz eléctrica. ¿Cuáles son los recursos que enseguida buscamos? Una vela. Una vela. ¿Qué más? La linterna, la luz del celular, ¿sí? Una luz de emergencia que tenemos ahí, que está ahí en la luz de emergencia y cuando la necesitas, ¿cómo está? Descargada, no tiene batería, ¿sí? Y vos decís, ¿cómo no la cargué? Pero siempre necesitamos la luz, porque a lo mejor nos agarra de que se corta la luz, estamos preparándonos para ir a trabajar o para apretar las cosas para el otro día ir a la escuela, ir a trabajar y se corta la luz y necesitamos terminar de hacer lo que estamos haciendo para poder irnos a acostar. ¿Cuándo por lo general apagamos la luz? Cuando vamos a dormir. Cuando nos vamos a dormir. Cuando ya terminamos todo, nos vamos a dormir, al menos que tengamos algún niño en la casa que a lo mejor teme a la oscuridad, entonces dejamos una luz por allá lejos, o la del baño, para nosotros mismos, porque a lo mejor vamos al baño de noche, nos levantamos y nos chocamos todos. ¿Nunca te pasó de que te levantaste medio dormido y te chocaste con el dedito de tu pie, la pata de la mesa o de algo? Y vos dijiste, te chocaste y dijiste, alabado sea el Señor, dijiste, ¿no? Creo que no sé si dijiste eso, pero nos ha pasado que nos hemos chocado. ¿Cuán importante es la luz, ya sea artificial, la luz del día, la luz de una vela, de una linterna, para hacer determinadas cosas? Porque nos damos cuenta de la importancia de la luz frente a la oscuridad. Porque frente a la oscuridad puede pasar esto.
nos podemos dañar, ¿sí? Los que nos gusta viajar, a mí me gusta viajar mucho, ¿sí? Y viajo de noche y es importante la luz. Yo te animo, si vos querés, a que viajes sin prender las luces del auto. ¿Qué va a pasar? Seguramente o te pueden chocar o te vas a salir de la ruta, ¿sí? O te vas a chocar algo porque no vas a ver qué es lo que hay más adelante. Es más, los autos vienen preparados no solo con luz baja, sino con otra luz que es la luz alta que te permite ver más allá. Y es importante la luz, porque si no te podés salir del camino, te podés agarrar, a lo mejor chocar un animal, podés agarrar un pozo y romper el vehículo. Fíjate de cuántas cosas la luz nos ayuda para poder circular en una ruta, poder andar en nuestra casa. Es tan importante la luz. Por eso en este día, iba a decir en esta mañana, por si lo estás viendo el video a la mañana, o en esta tarde, o en esta noche, porque después lo pueden ver de nuevo a este pensamiento que vamos a tener esta noche, pero quiero que juntos podamos leer en nuestra Biblia Salmo 119, 105. Es un versículo que quizás hemos memorizado cuando éramos pequeños y lo sabemos de memoria, pero que muchas veces, ¿sabes qué? Nos cuesta tenerlo presente en el diario vivir de nuestras vidas. Pero si nos falta la luz, ahí sí nos acordamos de la EFE que nos cortó, no nos avisaron del corte, nos acordamos de la batería del auto que la tenemos que cambiar porque no están andando las luces como debería ser, o necesitamos la linterna del celular y cuando el celular tiene menos de 5% no podés usar la linterna. Entonces ahí nos acordamos de la importancia de la luz. Pero muy pocas veces nos acordamos de la importancia de este versículo. ¿Cómo dice Salmo 119, 105? Ahí juntos los vamos a leer, si lo tenés. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Vamos de nuevo todos juntos? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sabes qué? Hay dos cositas importantes que me gustaría que pensemos. Todos sabemos que es una lámpara, ¿sí? Una lámpara es lo que vemos acá, un foco, puede ser un farol, ¿sí? Y dice, es a mis pies, indica de que nosotros vamos caminando, vamos haciendo una acción, ¿sí? Pero fíjate lo que dice, y me llama la atención, dice, es a mis pies tu palabra. Esto es lo importante que tenemos que entender, que es la palabra de Dios, su palabra, la que nos alumbra. Porque muchas veces podemos tener experiencia. Mira, quiero que si querés, te dije recién, andate, volvete a Santo Tomé o andate a tu casa sin luz en el vehículo, no la prendas, seguramente no lo vas a hacer porque sabés que sería una imprudencia, ¿sí? Tenés que hacerlo. Pero si querés probar esta noche sin que la EPE te corte la luz, estoy haciendo propaganda a la EPE, no trabajo en la EPE, pero sin que la EPE te corte la luz, entra a tu casa, no prendas las luces. Hacé todo lo que tengas que hacer, pero no prendas las luces. No las prendas. Afrontar lo que vas a hacer para mañana, buscar la ropa, pero no prendas ni una luz, seguramente no lo vas a poder hacer. Seguramente te vas a golpear, seguramente hasta podés romper algo, porque es necesaria la luz. Ahora, ¿sabes qué? Muchas veces este versículo que lo sabemos de memoria, no lo tenemos en cuenta. No lo tenemos en cuenta en nuestras vidas. Dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Algo que te guía. Y como recién decíamos, si no tenemos en cuenta la luz a la hora de ir en un vehículo de noche, seguramente algo va a pasar. Hacemos que otros puedan sufrir un accidente o nosotros mismos, un daño en el vehículo. ¿Por qué te hablo de esto? Porque tenemos bien en cuenta qué hace la falta de luz en determinadas ocasiones, ya sea manejando, ya sea en nuestra casa. Eso lo tenemos re presente. Pero parecería que nos olvidamos qué causaría en nuestras vidas
no tener presente la palabra de Dios en nuestras vidas. Es como que eso no lo tenemos presente. Lo que puede causar, el daño que puede causar en nuestras vidas, es no tenerlo presente a Dios. Por eso dice, lámpara es a mis pies, Señor Dios, tu palabra, y lumbrera a mi camino. Mira, 3 cositas que la palabra de Dios hace en nuestra vida, de las tantas cosas que hace. El Salmo 119, todo el Salmo habla de la palabra, salvo 2 versículos, habla de la palabra de Dios, de lo que es la palabra de Dios para nuestra vida. Pero para que nos acordemos, 3 cositas que quiero mencionarte, para que la tengamos presente y podamos cada día tener la palabra de Dios presente en nuestra vida. Lo primero, como dice el versículo, nos alumbra, ¿sí? Eso es lo que hace, porque es una lámpara. Entonces la lámpara alumbra. Otra cosa, advierte. Si vos vas manejando y tenés la luz prendida y ves un cartel con una flechita, indica que viene una curva. Si vos no tenés presente ese cartel, vas a seguir derecho y posiblemente te vayas a un barranco o te choques a algo, porque hay un cartel que te indica, te advierte que tenés que doblar. La palabra de Dios claramente da un montón de advertencias. No es que Dios te limita, sino que Dios te advierte qué consecuencias vas a sufrir si no haces lo que está escrito en su palabra. No es que Dios te prohíbe que vivas. Dios nos conoce, Él nos creó, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Así como vos también, siendo papá, siendo mamá, sabés qué es lo mejor para tus hijos, y muchas veces le advertís de los peligros que pueden sufrir si no te obedecen. Dios en su palabra nos advierte y nos dice cómo conducirnos para que nos vaya bien, para que podamos disfrutar de la vida que nos da. Su palabra nos alumbra, nos muestra cuando estamos en medio de la oscuridad, en medio de cosas que no le pertenecen a Él. No nos olvidemos que Dios es luz. Y siempre la palabra de Dios va a sacar a flote la oscuridad. Cuando estamos mal, cuando estamos haciendo algo que no tenemos que hacer. Es ahí donde tengo que reaccionar. Tengo que tomar decisiones. Ahora, muchos me conocen y me dirán, Ari, pero vos a lo largo de tu vida, algunas cosas no te fue bien. Es verdad. Y si querés después lo podemos charlar de las veces que Dios me mostró que estaba equivocado, las veces que Dios me advirtió y las veces que Dios a través de su palabra me aseguró de que iba por mal camino y que iba a terminar mal. Sin embargo, ¿qué hice yo? Ignoré, no quise tener en cuenta lo que Dios me decía. No solo en su palabra, sino que Dios me hablaba también a través de personas, de consejeros. Y como que yo decía, no me va a pasar. Yo lo tengo bien en claro. Eso le puede pasar a otros. Yo tengo años de iglesia, años de experiencia. Y creemos que la experiencia solo la experiencia va a suplir o va a tomar el lugar de la palabra de Dios. No nos equivoquemos. La palabra de Dios claramente nos va a alumbrar y nos va a mostrar que cuando estamos haciendo algo que no corresponde, tarde o temprano vamos a sufrir las consecuencias. Dios nos advierte. Si es la primera vez que a lo mejor escuchás la palabra de Dios dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús no vino para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Jesús. Pero dice la palabra de Dios en Juan 3 que el que no cree en Jesús ya es condenado. Hay que estar advirtiendo. Dios ya te está diciendo, si vos no querés creer en Jesucristo, perfecto, te dice Dios. Yo no te voy a obligar, es tu decisión. Yo ya hice mi parte, te amé tanto que envié a mi Hijo Jesús a morir por vos en la cruz. Es un regalo que te ofrezco. Pero como todo regalo, se puede recibir o rechazar. Está en cada uno de nosotros. Gracias a Dios, la mayoría creo que todos los que estamos aquí, hemos entendido
esa gran verdad y hemos aceptado a Jesús como nuestro Salvador, entonces ahora ya sabemos que somos salvos de la condenación eterna. Pero muchas veces hay otras cosas que Dios nos advierte en su palabra y no la tenemos en cuenta. Josué 1:8, otro versículo muy conocido en memoria, que dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que ¿qué? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Yo doy gracias a Dios por las personas que puso a mi lado, grandes hombres de Dios que enseñan la palabra de Dios. Y una de las cosas que siempre Lale remarcaba cuando había absolutas en la palabra de Dios, como el todo, nada. Y acá es increíble cómo una palabra que usamos mucho y que escuchamos, éxitos, ¿sí? Por ahí, viste, recién me escribieron a la tarde, me dijeron, Ari, éxitos. ¿Y por qué no pensar en éxito? De decir, bueno, voy a hacer tal cosa, tal actividad, y lo voy a hacer con éxito. Es decir, me propongo algo, me preparo para eso y lo llevo a cabo. Y lo trato de hacer con éxito. ¿Qué éxito es? Poder decir, me propongo, lo programo y lo llevo a cabo, y cuando se cumplió digo, qué bien que lo pude hacer, porque te lo propusiste. Como por ejemplo, programar un viaje, decir, controlo el vehículo que esté en condiciones, voy aunque sea una semana de vacaciones, me voy, vengo, me lo propuse, fue un éxito porque lo programé, salió como, pude haber algo en el medio, pero salió todo con éxito. ¿Y sabes qué? Acá está el secreto de la vida, de que te vayan las cosas con éxito. Porque mirá lo que dice. Dice, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, acá, la palabra de Dios, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La palabra de Dios nos asegura éxito. Querido hermano, si querés la clave del éxito en tu vida, es la palabra de Dios. ¿Querés la clave del éxito? Te lo digo gratuitamente, ¿viste? No te voy a cobrar nada. Acá está la clave del éxito, la palabra de Dios. Porque dice, todo te saldrá bien, ¿sí? Y mirá, vuelvo a decir, porque entonces harás prosperar tu camino. Decíamos recién, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y acá dice, todo te saldrá bien, va a prosperar tu camino. ¿Cuándo? Cuando guardo la palabra de Dios, cuando atesoro la palabra de Dios. Estamos hablando de que tesoro del cristiano es justamente, la palabra de Dios es un tesoro, algo que tiene valor. El tema es que muchas veces nosotros no le damos valor. El problema está en nosotros. La palabra de Dios tiene valor, pero nosotros a veces, sin querer, porque digo sin querer, porque es como que vamos tomando otras cosas, otras responsabilidades, y vamos como descuidando nuestro tiempo con la palabra de Dios. 3 cositas que la palabra de Dios hace en nuestra vida. Nos alumbra, nos advierte, nos asegura éxito. Entonces, alumbra nuestro camino, que ya lo vimos en el Salmo 119 y 105. Advierte de los peligros, como hace la luz. En una luz en una casa te advierte de chocarte cosas, de romper cosas. En una ruta, la luz del vehículo te advierte de las señales que hay y de que no te salgas del camino. Así es la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero también nos asegura éxito. Porque dice, todo te saldrá bien. Pero ¿qué pasa? Dice, mirá, el absoluto es que nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. 3 cositas que tenemos que hacer nosotros con la palabra de Dios. Mirá. Amar la palabra de Dios. Atesorarlo en nuestros corazones.
y anunciarla. Si yo sé que es un tesoro que puedo hacer que otros lo tengan, tengo que anunciar. Pero yo no voy a anunciar algo que para mí no tiene valor. Y yo no voy a amar algo si yo no le doy el valor que tiene. Entonces, para poder amar la palabra de Dios, tengo que saber que la palabra de Dios es lo más importante para mi vida. Ahí el Salmo también 119, unos versículos anteriores, dice el 97, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. Salmo 119, 97, oh, cuánto amo yo tu ley. ¿Pueden ser estas tus palabras en este día? Dios, yo amo tu palabra. ¿Podés hacerlas propias a esas palabras? Como decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día, ella es mi meditación. Mirá, la palabra de Dios habla, es muchísimas cosas para nosotros. Vimos 3 cositas nomás que puede hacer, pero de tantas que hace. Y 3 cosas que yo tengo que hacer con respecto a la palabra de Dios. ¿Qué es cuando atesoro? Es algo que yo lo guardo, ¿sí? A lo mejor podés estar pensando en una alhaja que te regalaron, algo que era a lo mejor de tu abuela, algo que era de un pariente cercano que te lo regaló, y para vos es un gran tesoro. A veces no tiene tanto valor económico, porque a lo mejor es algo que no es que sea de oro y que vale miles de dólares, pero para vos tiene muchísimo valor, porque puede ser una prenda que te regalaron, puede ser, mira, yo tengo en mi casa una mesa de mármol, bien viejita, que era de mi abuela, que ella dice, esa mesa y los sillones te los voy a regalar a vos. Y entonces están ahí en mi casa y los hice reparar porque se habían desoldado, pero es algo que tiene para mí significado. Y para otros dice, qué antiguo este Ari, mirá esta mesa, ya no se usa más Ari, ponete otra cosa más moderna. No, para mí tiene valor, porque sé quién me lo regaló. Eso es atesorar, cuando vos sabés cuál es el valor que vos le das. Y sabés que muchas veces la palabra de Dios no la tenemos presente en nuestras vidas porque no le damos valor. Querida hermana, querido hermano, quiero invitarte en este día a que puedas pensar y que sea el día de hoy un antes y después de cómo miramos la palabra de Dios. Que cada uno de nosotros podamos tomar decisión, porque es Dios el que está hablando a cada uno de nosotros. Es Dios el que está diciéndonos qué es lo que quiere hacer en nuestra vida por medio de su palabra. Alumbrarnos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere advertirnos. Él quiere que nos vaya bien, pero muchas veces nosotros recién reaccionamos cuando sufrimos las consecuencias de no haber tenido en cuenta la palabra de Dios. Y Dios nos asegura éxito en todo lo que hagamos, si tenemos en cuenta su palabra. ¿Y Él qué quiere que hagamos? Que amemos su palabra. Como decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley, que lo podamos atesorar. La Biblia habla también de que es un tesoro la palabra de Dios y que la podamos anunciar. Mirá, yo estuve en la terraza de la casa de mi tía en la inundación del 2003 en el barrio Chalet, ¿sí? Y yo ahí estuvimos como hasta la madrugada, no teníamos ni noción del tiempo, y de pronto viene mi sobrina, la sobrina de mi tía, mi prima, en una canoa a buscarla a mi tía, mi papá y a mí. Nosotros queríamos quedarnos ahí en la terraza, un poco cuidando las pertenencias, porque
se había cortado la luz, volviendo a hablar del tema de la luz, estaba todo oscuro. Entonces ella vino y rogándole un poco a mi tía no quería dejar la casa, pero logramos convencerla y ahí salimos de ese lugar porque el agua no era que bajaba, sino que seguía subiendo. Entonces no sabíamos hasta dónde iba a seguir subiendo. Y ahí me di cuenta de la importancia de alguien que viene a salvar, alguien que viene arriesgándose también a que a lo mejor se devuelva la canoa, dando su vida para tratar de salvar la mía. Y eso es lo que hizo mi prima, queriendo buscar de salvarnos y sacarnos a un lugar donde el agua no iba a llegar. ¿Saben qué? Vos y yo tenemos al Salvador del mundo en nuestras vidas, pero muchas veces no lo anunciamos. Muchas veces nos quedamos con esta verdad, porque quizás estamos bien sabiendo de que un día vamos a estar en la presencia del Señor, que tenemos la vida eterna, estamos seguros en los brazos del Señor, en las manos del Señor. Pero ¿qué de tus compañeros de trabajo? ¿Qué de tus compañeros de facultad? ¿Qué de tus vecinos? ¿Conocen de lo que Jesús hizo por amor a nosotros? La palabra de Dios dice que no van a poder las personas conocer si no hay nadie que anuncie la palabra de Dios. Vos y yo somos los encargados de anunciar y ser esas personas que acerquen a Dios. No somos nosotros quienes vamos a salvar a las personas. Le vamos a presentar al Salvador del mundo. Le vamos a presentar a Jesús. Y tenemos ahí esa verdad. Y muchas veces nos pasa de que a lo mejor no hay tiempo en el trabajo y está bueno quizás no hacerlo en horario de trabajo si requiere estar ocupado solamente trabajando, pero a lo mejor en una peña, a lo mejor en un café, a lo mejor en una salida de trabajo afuera, poder tener este tiempo de decir, quiero compartirte algo importante. Jesús te ama. Jesús murió por vos y murió por mí en la cruz. Quiero lo mejor para tu vida. Ahora, nada de esto podemos hacer, querida hermana y querido hermano, si para nosotros la palabra de Dios no es importante. Si la palabra de Dios no es importante para nosotros, es muy difícil que podamos mostrarle a otro que realmente es importante para mí. Es ahí donde vamos a dejar de leer la palabra de Dios, porque no es importante. Total, lo principal ya lo sé, ya que Jesús está en mi vida. No voy a... ¿Para qué voy a buscar consejos? ¿Sabes que la palabra de Dios habla de todos los temas que vos quieras saber? La palabra de Dios lo habla. Y hay cosas que, por ejemplo, no dice en la Biblia, en los mandamientos, no dice, no fumarás. Pero aún los paquetes de cigarrillos tiene una leyenda al costado que dice que el fumar es perjudicial para la salud. Y lo sé porque mi papá fumaba y yo le decía, eso te está haciendo daño. Entonces ahí te das cuenta que la palabra de Dios también te advierte, porque dice que todo me es lícito, mas no todo me conviene. Todo me es lícito, mas no todo me edifica. Entonces, si eso no te conviene, ahí te está diciendo la palabra de Dios, te está advirtiendo, no fumes porque te vas a arruinar la salud. ¿Te das cuenta que la palabra de Dios habla de todos los temas? La palabra de Dios nos advierte para que nos vaya bien. Está en nosotros de ver qué voy a hacer con la palabra de Dios. Ahora, yo puedo conocer la palabra de Dios, puedo conocerla de tapa a tapa, pero la última, que no te la escribí acá, pero sí me gustaría que cada uno de nosotros la podamos llevar a nuestro corazón. Yo puedo conocer mucho, pero si aplico poco, es lo mismo que no conozco nada. Puedo conocer mucho, pero si aplico poco,
es lo mismo que no conociera nada. Tengo que aplicar lo que conozco. Si yo conozco la palabra de Dios, voy creciendo, pero a medida que voy aplicando la palabra de Dios, voy a ir avanzando en conocer más a ese Dios de la palabra de Dios. Porque la Biblia es eso, es la palabra de Dios. Lo que en esta noche compartimos, ¿sí?, no es algo que se me ocurrió a mí. Está aquí en la palabra de Dios. Y por eso tenemos que tener, vos y yo, tenemos que tenerla presente, a la palabra de Dios, porque Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros. Así que quiero invitarte a que juntos podamos tener este tiempo de oración. Ahí te invito a que cierres tus ojos. Y que esto sea un tiempo a solas con Dios. Y vos puedas tomar la decisión en este día, qué hacer con la palabra de Dios. Si la vas a tener presente en tu vida, o simplemente saber que es la verdad, pero te cuesta buscar en la verdad. Te cuesta cada día tener tu tiempo a solas con Dios. Es una decisión, y tal vez es una decisión de decir, frente a la luz de la palabra de Dios que alumbra, te das cuenta que has descuidado tu tiempo de buscar en la palabra de Dios. El Señor quiere que vayamos y le digamos, Señor, perdóname, porque no he estado teniéndote en cuenta en mi vida. La palabra de Dios advierte, y decirle, Señor, gracias porque muchas veces recordé pasajes de tu palabra donde me ayudaron a tomar decisiones. Y también hacerme cargo, como me pasa muchas veces a mí, perdóname, Señor, porque hoy estoy sufriendo las consecuencias por no haberte hecho caso frente a tus advertencias. Pero, Señor, sé que si yo te pongo a ti en primer lugar, tu palabra la atesoro, la amo, voy a tener una vida exitosa. ¿Por qué? Porque tú lo prometes en tu palabra. Señor, gracias te damos en este día, porque realmente, Señor, al abrir tu palabra y a la luz de tu palabra nos damos cuenta que muchas veces estamos sufriendo las consecuencias de nuestras malas decisiones por no tenerte en cuenta en nuestras vidas. Por haber quizás cerrado las páginas de tu palabra y frente a la falta de luz de tu palabra nos hemos chocado en la vida, nos hemos dañado, hemos caído en pozos donde nos cuesta levantarnos. Por eso vemos tu mano extendida, ayudándonos una vez más a salir del lugar donde estamos. Y queremos, Dios, de aquí en más, tenerte en cuenta en nuestras vidas, en nuestras decisiones, porque sabemos, Dios, de que tú quieres lo mejor para nosotros. Sabemos, Dios, que tu voluntad es buena, agradable, perfecta, y que, Señor, como hijos tuyos, tú quieres lo mejor para nuestras vidas. Por eso, Señor, ayúdanos a amar tu palabra, ayúdanos a atesorarla, pero también ayudarnos a anunciarla, porque sabemos, Dios, que tu palabra es la verdad y tenemos que comunicarla. Señor, una vez más, gracias por este tiempo de abrir tu palabra y de ser llenos de ti. Bendice, Señor, el resto de este día. En el nombre de Jesús. Amén. Querida hermana, querido hermano, quiero, a través de este simple pensamiento, decirte que el más desafiado y el primero soy yo, de poder tener en cuenta la palabra de Dios, sabiendo que Dios quiere alumbrarme y de que Dios quiere advertirme. Y te puedo asegurar de parte mía que cuando no tenemos en cuenta la palabra de Dios, nos equivocamos. Pero cuando tenemos en cuenta la palabra de Dios, Dios nos asegura éxito. Así que amemos la palabra de Dios,
atesorarla en nuestro corazón, pero también que podamos anunciarla cada día de nuestras vidas. Amén.